Vamos a hablar a continuación acerca de las capas. Ya que terminamos de ver la parte de las herramientas al lado izquierdo, vamos a pasarnos al lado derecho y vamos a ver con respecto a las capas. Bueno, para mostrar u ocultar las capas, ya lo vimos anteriormente, podemos hacerlo desde este botón que tenemos arriba a la derecha. Podemos ocultar o mostrar las capas. En este caso tenemos una sola capa, que es una capa de píxeles. Vamos a agregarle algo de información básica a esta capa para que tengamos cierto contenido sobre el cual trabajar. Bien, vamos a tener una carita feliz ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a las capas? Bueno, primero tenemos la posibilidad de ir reordenando las capas. Por ejemplo, yo puedo tener otra capa acá. Por ejemplo, vamos a tener una carita rosada ahora. Entonces, lo primero que yo puedo hacer con respecto a las capas es reorganizarlas. Lo que puedo hacer es seleccionar, por ejemplo, la capa de la carita roja, la presiono, la mantengo presionada, entonces puedo arrastrarla hacia arriba y ponerla más arriba de la capa violeta, que en este caso es la otra capa. Entonces, para que esto se note más, vamos a ver. Podemos tener ahí la capa roja encima de la capa violeta, pero podemos volver a reorganizar y poner la capa violeta encima. Y ahí nuestra carita violeta queda cubriendo la capa roja. Bueno, así es como funciona la reorganización de capas. Ahora, si selecciono una capa, por ejemplo, la capa de color violeta, la capa de la carita violeta, puedo pinchar este icono al lado derecho que me permite acceder a los ajustes de la capa. Básicamente lo que voy a poder configurar acá es el modo de fusión de la capa. Por ejemplo, podría cambiarlo a modo multiplicar, subexponer, subexposición lineal, aclarar, pantalla, etc. Bueno, son un montón de opciones las que tienes aquí para probar, así que básicamente te dejo a tu criterio jugar con estas opciones y elegir la que más corresponda de acuerdo al efecto que quieras conseguir con tu imagen. Y también puedes cambiar la opacidad de la capa, es decir, qué tan transparente o qué tan opaca sea esta capa. Otras cosas interesantes que puedes hacer con las capas es juntarlas o agruparlas. Por ejemplo, si yo tomo la capa violeta, que es la capa que está encima, mantengo presionada y no suelto, puedo arrastrarla encima de la capa roja y vas a notar que esto se convierte en un grupo de capas. Entonces ahora son dos capas que están agrupadas. Y si yo le doy dos tap, si toco dos veces con el dedo, voy a poder acceder al detalle de este grupo y voy a ver a las dos capas por separadas, pero mientras vea el conjunto general de capas, voy a verlas como un grupito solamente. Entonces, de esta forma puedo acceder al detalle y puedo volver con la flechita de arriba. Bien, otra cosa interesante que se puede hacer con las capas es crear máscaras de capa. Por ejemplo, yo puedo dibujar aquí una forma, por ejemplo, con la herramienta de selección, y teniendo seleccionada mi capa con la carita morada, voy a convertir esta selección en una máscara. Entonces notarás que ahora la capa se ve como una capa negra y tiene una figura blanca encima. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque estoy viendo la máscara. Pero ¿cómo lo hago para seguir viendo mi capa y no la máscara? Bueno, puedo arrastrar hacia el lado y veo la capa, arrastro hacia el lado izquierdo, veo la máscara, hacia la derecha veo la capa, hacia la izquierda la máscara. Entonces, si yo quiero seguir trabajando en la máscara, la selecciono ahí, puedo ir con mi pincel y voy pintando y voy haciendo que aparezca el resto del contenido. Por ejemplo, voy ampliando la máscara, o también puedo ir borrando, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Entonces, eso lo voy cambiando desde estas opciones de acá abajo. Por ejemplo, si selecciono revelar y voy pintando, voy marcando lo que quiero que se vea. Si marco ocultar, lo que vaya pintando se va a ir ocultando. Bien, eso con respecto a la máscara. Vamos a eliminar esta máscara para que vuelva a aparecer mi carita. Bien, ahí tengo la carita. Y por último vamos a ver que tenemos diferentes acciones que podemos realizar con respecto a las capas. Por ejemplo, si yo presiono encima de la capa, notarás que se despliegan un montón de opciones, un montón de acciones que puedo realizar. Entre ellas está la acción de añadir capa, ocultar capa, que ocultar capa equivale a presionar este ojito que aparece aquí al lado derecho. También tengo la opción de borrar la capa, es decir, mantengo la capa, no la elimino, pero borro todo su contenido.
También tengo la posibilidad de eliminar capa, que esa efectivamente elimina la capa, no solamente su contenido. También tengo la posibilidad de seleccionar varias, que eso también es súper interesante porque yo puedo seleccionar una, dos capas y desde ahí puedo aplicar diferentes acciones a todas estas capas. Por ejemplo, marco estos 3 puntitos que aparecen a la derecha y puedo eliminar capas, duplicar capas, copiar capas o incluso puedo crear un grupo de capas, ¿cierto? Entonces seleccioné esas 2 capas y las convertí en un grupo. Lo mismo que pude haber hecho si arrastraba una capa encima de otra, pero por ejemplo en este caso si tuviera 16 capas, selecciono las 16 capas y las convierto en un grupo de esa forma. ¿Qué otras acciones tengo? Bueno, duplicar capa, copiar capa, cortar capa. No hace falta mucho explicar esas opciones. Crear una máscara para la capa. Contenidos de la capa de máscara. Esto está súper mal traducido, pero esencialmente lo que hace es convertir el contenido de la capa en una máscara, ¿cierto? Por eso notarás que la forma de la máscara es igual al contenido. Eso es básicamente una mala traducción. También tenemos la opción de bloquear la transparencia y eso es súper interesante porque mira, si yo bloqueo la transparencia, quiere decir que ya tengo todas las opciones, todas las secciones que ya pinté. No voy a cambiar eso, ¿cierto? El ojito siempre va a ser ese ojito, no va a ser más grande, no va a ser más pequeño, pero ahora que ya tengo bloqueado eso, voy a poder pintar encima y fíjate que todo lo que yo pinte, nunca me voy a salir del margen porque la transparencia de la capa ya está bloqueada. Nunca voy a pintar más ni menos, simplemente todo lo que haga va a enmarcarse dentro de lo que ya tengo seleccionado. Entonces después desbloqueo la transparencia y todo funciona de la misma forma que lo hacía siempre. También tengo la posibilidad de bloquear la capa y de combinar hacia abajo. Mira, esto de combinar hacia abajo es súper interesante porque lo puedo marcar y lo que hace es que selecciona esa capa y la que siga hacia abajo y las convierte en una sola capa. Lo cual es muy similar, o básicamente es lo mismo que si yo agrupara estas 2 capas y luego habilitar la opción de fusionar capas en grupo, es decir, convierte todas esas capas en una sola capa. Y bien, creo que esas son todas las opciones importantes que tenemos con respecto a las capas. Podrás notar que aquí a la derecha hay 3 puntitos adicionales que nos permiten algunas opciones adicionales con respecto a la capa que tengamos seleccionada, pero por lo general son las mismas opciones que aparecen cuando cuando hacemos clic encima de una de las capas. Así que espero que te haya quedado súper claro todo lo que se puede hacer con respecto a las capas y ahora queda en tus manos utilizar estas herramientas de maneras creativas para crear tu imagen. Vamos a ver en la siguiente lección, que probablemente es la última lección técnica, cómo compartir nuestro dibujo.